Germinación y experiencia con la ecología del Ceroxilón quinduense como un estudio caso en Santa Rosa de Osos, presentado por Marcela Estefany Pérez Mesa y Alexander Agudelo. Fundación Universitaria Católica del Norte, Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales, Coordinación de Ciencias Ambientales. La presente investigación tiene como objetivo presentar una reseña histórica del vivero Palma de Cera. En el año 2000, unas compañeras y yo que estudiábamos en el Servicio Educativo Rural, íbamos de graduar, entonces fue ahí donde decidimos, teníamos que hacer un proyecto que beneficiara a la comunidad. Varias compañeras y yo decidimos coger este proyecto del cuidado y la preservación de la palma de cera. Entonces, en compañía de Juan Lázaro Toro, un funcionario de Corantioquia, decidimos ir al lugar donde se encontraban las palmas de cera y allí recolectamos en una bolsita alrededor de 200, 300 palmas y las dejamos en ese lugar. Pasaron varios años y pues nosotros nos graduamos. Mi esposo y mis hijos y yo decidimos volver a este lugar. Entonces encontramos estas palmitas con un grado de mortalidad muy pequeño. Habían logrado sobrevivir muchas, entonces decidimos traer esas palmas para el vivero acá en Hoyo Rico. Había pasado por lo menos un año, 2 años y ya teníamos alrededor de unas 1.500, 2.000 palmas de cera. Años más tarde, más o menos en el 2006, decidimos realizar como la campaña, como decir, bueno, porque si la palma de cera está acabada es por la tala indiscriminada en Semana Santa, ¿por qué no hacer campañas para que la gente no la corte, sino que el domingo de Ramos lleve una plantita? Empezamos en Santa Rosa de Osos, hemos visitado varios municipios, Entre Ríos, San Pedro, Elmira, Don Matías y sus veredas. Llevamos ya casi 15 años con esta campaña y en el momento contamos con una cantidad muy grande de palma de cera en el vivero. Dentro de este vivero tenemos como una investigación de cuánto es el crecimiento por año o por mes de estas palmitas, las semillas cómo han germinado. Entonces, este vivero ha beneficiado mucho también porque dentro de él hemos podido hacer el semillero de investigación que ella lleva con la universidad. Observaciones de las etapas de crecimiento de la palma de cera. A continuación se dará un informe donde se presenta la secuencia del crecimiento de la palma de cera desde la germinación de la semilla hasta los 4 meses de altura que tienen las palmas en el vivero. Los rangos de edad que presentamos a continuación son de 0 a 12 años. La información que aquí se suministra se da teniendo en cuenta las observaciones que se vienen dando en el vivero Palma de Cera Hoyo Rico en el transcurso de los 10 años que lleva establecido y los estudios que se han dado los últimos meses por parte del grupo de investigación. El racimo de la palma de cera. Esta imagen se puede observar cómo el racimo tiene los frutos maduros. Entonces seguimos con el proceso de maduración de 0 años. La secuencia de maduración empieza cuando la semilla cae de la palma, en este caso hay semillas sin madurar completamente y estas presentan en su etapa inicial un color verde claro. En un extremo empieza a tomar un color más amarillento y esto indica que pronto tomará un color más anaranjado. Posteriormente, la semilla ya empieza a mostrar una corteza abriéndose. Se puede observar en la imagen cómo se está pudriendo la corteza protectora. A continuación, veremos el proceso de germinación de la semilla. La secuencia de germinación de la semilla empieza después de que ella sale de la corteza y tarda aproximadamente en germinar naturalmente un año. Luego de que ella ha germinado al año, la semilla empieza a mostrar su primera raíz. Después de que la semilla ya tiene la raíz como se muestra en la imagen, ella a los 13 días empieza a mostrar una raíz un poco más larga. Después del estado anterior de la semilla que mostramos, vamos a observar la siguiente y se puede observar que esta tiene la raíz más larga. En este estado tiene 40 días después de la imagen que les mostramos anteriormente. Siguiendo con la secuencia, podemos observar que ya se ha formado la primera hoja y la raíz ya tiene un tamaño más largo, se está adaptando para poder obtener los nutrientes necesarios para la semilla. Proseguimos con el proceso del desarrollo de las hojas.
Se puede ver como la primera hoja está más grande y la segunda hoja se ha desarrollado, aún la planta tiene la semilla. Eso es a los 95 días después de la imagen anterior. Seguimos con la imagen cuando ya la palma tiene 2 años. Se puede observar que a los 2 años la palma tiene ya formada la tercera hoja y la planta se desprende de la capa que la protegió anteriormente y se desprende de la semilla de la que venía. En el siguiente estado vamos a ver cómo cuando la palma tiene ya 3 años. En este estado ya la planta ha desarrollado su cuarta hoja y muestra una pequeña hoja bandera. La hoja bandera es la hoja del medio que se está formando. Posteriormente seguimos ya cuando una palma de cera tiene 3 años y 5 meses. Podemos ver que ya tiene, digámoslo así, las hojas más alargadas. Pareciera que fuera un tallo, pero aún son las hojas. Indicaría que viene la hoja bandera un poco más alargada. Y ya vamos a ver el crecimiento de las palmas de cera más grandes. Acá esta palma tiene 4 años y 3 meses. Se observa cómo las hojas se dividen en dos y se ve una palma más grande de 6 años. En este estado las hojas empiezan a abrirse por pliegues, mostrando un ensanchamiento más notorio en las hojas. La hoja bandera presenta un desarrollo más diferente, ya que esta, desde que se forma, trae los pliegues por donde se va a abrir más adelante. Aquí se pueden observar los pliegues ya como se abrió la hoja. Acá a continuación les mostraremos una palma de 8 años. Esta palma de 8 años ya se observa que se ha abierto totalmente las hojas, ya tiene los pliegues divididos y se puede ver que ya tiene un tamaño de 1.35 metros. De 10 años y en este estado ya sus hojas se abren totalmente. Es evidente el tamaño de las hojas y se observa como la hoja bandera es más gruesa. Y acá finalmente observamos una palma de 12 años con 6 meses, que ya en este tamaño ya se ve que es más alta, tiene más hojas y se encuentra ya el estado, se puede ver como las hojas son más grandes y difíciles de medir. Con la mayoría de las plantas de esta especie se deja secar una hoja para que una nueva crezca. Este es el ciclo de ellas. Descripción botánica del Ceroxylon quinduense. La especie forestal Ceroxylon quinduense, conocida comúnmente como palma de cera, crece generalmente en forma gregaria. Se le encuentra en alturas que van de los 2.000 a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la formación de bosque húmedo montano bajo con precipitación cercana a los 2.000 milímetros al año y temperaturas que oscilan entre los 12 y los 18 grados centígrados. Se desarrolla bien en suelos pendientes, fuerte, textura moderadamente fina, de franco a franco arenoso, ácido y con fertilidad moderada. Raíz. Las raíces son adventcéntricas y fibrosas, o sea, aparte están sobre el suelo y son abundantes y del mismo tamaño. Las raíces del Ceroxylon tienen una gran densidad en un cono de la raíz subterránea. Las raíces se ramifican varias veces y varían en densidad y en diámetro, y los ejes de las raíces jóvenes son de 0,8 a 1.0 centímetros de diámetro, pero de color marrón y áspero, y las raíces más superficiales se convierten en ocasiones expuestas debido a la erosión del suelo en pendientes pronunciadas. El tallo mide 15 a 60 metros de alto, 25 a 40 centímetros de diámetro y es de color blanco a grisáceo, claro por la gruesa cubierta de cera, posee cicatrices de hojas oblicuas. El tallo es desarmado, cubierto por una capa de cera y varía de 3 a 60 metros de altura y de 6 a 60 centímetros de diámetro, que contiene el registro de las palmas más altoindependientes del mundo. Las cicatrices de las hojas son de color oscuro y liso, la capa de cera puede ser delgada y el tallo aparece verde o marrón o grueso, dado que el vástago de la apariencia da un color blanco plateado bajo la cubierta de cera superficial del tallo y es generalmente de color verde. Las hojas son erguidas, un peciolo de 44 a 70 centímetros de largo con un denso tomento de escamas café claro, un raquis de 1.8 a 3.5 metros de largo,
espinas de 70 a 128 y a cada lado, regularmente dispuestas insertas en el mismo plano, colgantes cubiertas por debajo con un grueso tomento. La palma de cera permanece con hojas todo el año, sin embargo al fin de la cosecha, esto es cuando la mayoría de los frutos maduros han caído, se registra un leve aumento en la pérdida del follaje. Polinización. En muchas especies neotrópicas las inflorescencias atraen un número diferente de insectos, sin embargo entre ellos su mayor parte está presentada por escarabajos. Una vez las bracteolas florecen, son abiertas, por lo general finalmente en la tarde, la antesis comienza y miles de insectos adultos son atraídos por el olor de la flor. La composición de las especies y grupos de gorgojos y escarabajos varía de acuerdo con el género y especie del Ceroxylon kinduense. Inflorescencias. Esta especie florece una vez al año, sin embargo no todos los individuos lo hacen simultáneamente. Es comúnmente encontrar que los individuos que florecen en el año no lo hacen al siguiente. Se han registrado flores principalmente durante los meses de abril a junio, aunque esporádicamente se encuentran algunas palmas con flores entre noviembre y enero. Las hembras y los machos producen en promedio de 5 a 7 inflorescencias por individuo y por año. Es común registrar pérdida masiva tanto de botones, flores, como las flores ya desarrolladas, especialmente en la palma macho. Existen hasta 6 inflorescencias contemporáneas colgantes en el fruto. Las flores son amarillas, se encuentran en racimos colgantes y estos racimos están en cartuchos de color café que salen entre las hojas. El fruto. Los frutos verdes se observan en mayor cantidad a partir del mes de julio y su desarrollo de maduración se extiende hasta el mes de abril, al igual que la floración. Este es un evento asincrónico. La caída de sus frutos maduros se prolonga desde diciembre hasta abril, coincidiendo con la época de mayor precipitación, en que la formación y madurez de los frutos tardan entre 9 y 10 meses. Las semillas son dispersadas principalmente por aves, pequeños mamíferos, roedores y por gravedad. Crecimiento. Primera etapa. Lanceoladas hojas indivisas. Equivalen a las palmas juvenil 1. Las hojas son divididas por lo menos por 2 pinas de longitud de 2 metros y están sin tallo. Juveniles 2. La longitud es de 2 metros, no tienen tallo aún y estos serán referidos también como de grandes rosetas y en comparación con las juvenil 1 son más pequeñas las rosetas. Estas fases varían de 28 hasta 57 años de edad. Menores 3, equivalentes a las juveniles 3, con el vástago pero no hay evidencia de la reproducción. Hay cicatrices de las hojas paralelas en la corona erguida. Ahora continuamos con adultos A. Evidencia de reproducción, fertilidad con muertos, inflorescencias o piezas colgantes de ellos, o diagonal e interseccional con cicatrices de las hojas y el tallo. Las plántulas tienen una morfología foliar distinta y representan la germinación y principios de la fase de desarrollo. Después de la fase de la plántula, la fase de roseta es la larga duración en 57 años promedio en las condiciones de bosque y está mejor subdividido en las clases de juvenil 1 y juvenil 2. La fase de la adulta es de muy larga duración, o sea más de 100 años, pero no puede ser satisfactoriamente subdividida dentro de la demografía que utiliza aquí porque el dosel del bosque es demasiado cerrado y las cicatrices de las hojas son demasiado numerosas para permitir observaciones detalladas sobre el tallo. Los individuos adultos son evaluados como macho o como hembras cuando la evidencia reproductiva está disponible. Ley 61 del 1985. En esta ley se adopta la palma de cera como árbol nacional. Esta ley dicta que se debe declarar como árbol nacional y símbolo patrio de Colombia a esta especie llamada Ceroxylon kinduense y comúnmente denominada palma de cera. En el segundo artículo habla que el gobierno debe contratar los empréstitos necesarios para que se celebre los contratos necesarios con el fin de adquirir terrenos que no sean baldíos de la nación en la cordillera central para construir uno o varios parques nacionales o santuarios de flora a fin de proteger el símbolo patrio. En el artículo 3. En este artículo se prohíbe la tala de la palma de cera bajo sanción penal aplicable en forma de multa.
convertible en arresto en beneficio del municipio donde se haya cometido la infracción desde conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974. A continuación hablaré sobre los usos que ha tenido la palma de cera a través de los años. Hasta hace pocos años, las hojas jóvenes se cortaban en grandes cantidades para su uso en los domingos de Ramos, durante la Semana Santa. Esta práctica fue ampliamente comercial, poniendo en peligro la especie, pero se ha reducido severamente en los últimos años como resultado de la aplicación de la ley y de la campaña educativa. Los tallos son un importante material de construcción. Su uso fue altamente destructivo, tratándose de una especie longeva de tallos solitarios. Los tallos se utilizan para hacer las columnas, los travesaños de techos, como tejas, o rajados, para cubrir las paredes interiores o el piso de las casas. También se utiliza para hacer cercas de las huertas y corrales, como postes. Existen entre otros usos menores que son bastante variados. Los frutos sirven de alimento para las vacas y los cerdos y a menudo es usada como planta ornamental. Los individuos adultos se talan y se presentaban en telas negras y a continuación se golpeaban hasta que la camada cerosa que cubre el tronco se recoge en las telas como pequeñas escamas y de estas escamas se funde y se combinan con la cera de la abeja para impregnar en la ropa, de la cual se tuercen para hacer antorchas para la iluminación al aire libre. Afectaciones hacia la palma de cera. Entre ellas encontramos el uso inadecuado de la tierra, la fragmentación del ecosistema, la tala indiscriminada del bosque, la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas. Todo eso genera exposición para la especie, es decir, al quedar al descubierto en potreros, es más vulnerable al ataque de insectos y hongos que afectan su salud. La fuente principal de amenaza para las especies de Ceroxylon es la pérdida y fragmentación del hábitat. Otro factor influyente en la degradación de la especie son los rasgos o características de esta, tales como el diosismo, el distanciamiento entre individuos del mismo sexo, la longevidad, la edad tardía de la primera reproducción y sus requerimientos en cuanto a factores ambientales, altitud, humedad relativa, pluviosidad, entre otros. La sumatoria de todas estas circunstancias genera una alta vulnerabilidad a la extinción para el género Ceroxylon. La palma de cera y su relación con el loro orejiamarillo. El loro orejiamarillo es una especie con requerimientos especiales de hábitat. Reside en bosques húmedos, preferiblemente aledaños a las poblaciones de palma de cera. Existe fuerte dependencia del loro orejiamarillo hacia la palma de cera del Quindío. No se han registrado nidos en troncos ajenos al de las palmas. Competencia por sitios de anidación. Al parecer la oferta de nidos para el loro orejiamarillo es muy baja. A esto se le suma la mediana cantidad de especies que fabrican cavidades, como los carpinteros, y la gran cantidad de aves que hacen uso de estas, lo cual afecta la satisfacción de una de las necesidades básicas del loro, la anidación, por lo cual es necesario implementar medidas inmediatas en cuanto al manejo de la palma de cera que contribuyan a la preservación tanto de ella como del loro orejiamarillo. Es momento de hablar sobre los avances investigativos de nuestro proyecto. Dado el caso que el principal vacío de información es la fenología de la palma de cera, se planteó realizar en el altiplano norte de Antioquia, en especial en el municipio de Santa Rosa de Osos, entre la vereda San Bernardo, Samaria y Guanacas, dicho estudio. Específicamente las zonas están nombradas como el diamante número 1, que es el que vemos en la imagen, el diamante número 2 y la finca La Carolina. A continuación, les comentaré sobre los análisis realizados a los datos tomados en campo. Primero, regeneración. Este estudio se realizó en 9 parcelas aledañas a las poblaciones adultas. Dichas parcelas son de 20 por 20 metros. A partir de un punto central se midió una distancia de 178 metros de radio. Se pudo observar gran diferencia entre el número de individuos en cada una de ellas. Esto básicamente depende de las vecindades ecológicas, es decir, si están rodeadas de bosques, rastrojo bajo o potrero. Sin embargo, todas comparten una problemática indignante.
un bache en las etapas de crecimiento. Es común visualizar gran cantidad de plántulas, un número más reducido de juvenil 1 y las etapas juvenil 2 y subadulto son prácticamente inexistentes. De la realización de nuestra investigación hemos detectado algunos hallazgos importantes en cuanto a la floración de los machos, los cuales tienen un ciclo de floración más extenso que el de las hembras, ya que se evidencian florescencias durante muchos meses del año. A esto se le suma que el viento y el agua tardan bastante en derribar los espádices secos que cuelgan del árbol. Es importante destacar que a partir de abril empieza la mayor actividad tanto en machos como hembras en cuanto a producción de flores y frutos. Se observan algunos casos en los cuales los individuos no muestran ningún fenómeno reproductivo durante todo el año, es decir, no florecen ni fructifican. Se presentan algunas anomalías reproductivas en algunas palmas. Florecen y fructifican en tiempos diferentes a los normales, lo cual genera que sus frutos sean derribados por la lluvia, ya que comúnmente deben reproducirse en tiempo seco. A continuación voy a mostrar el protocolo, el cual se sigue cada 15 días, que son los métodos utilizados en campo para conseguir los datos requeridos en dicho estudio. Bueno, primero que todo, iniciamos con mirar los fenómenos que en la corona de la palma ocurren con estos binoculares, los cuales permiten observar con claridad lo que sucede allá arriba, contar las hojas, las frutescencias o espádices según sea el caso. Luego se procede a tomar medidas en el suelo, compactación, pH y humedad, con estos dos instrumentos, el penetrómetro y el medidor de compactación y de humedad. Las tablas de registro se llevan la información recogida en cada una de las zonas de estudio. Se toman los registros del número de muestras, la cuantificación de las hojas, los espádices en formación, los espádices secos, los espádices abiertos, las flores en botón, las flores abiertas, los frutos que varían según el estado, tales como frutos en formación, frutos verdes, frutos intermediarios, maduros y frutos secos. Se hace el registro de la humedad, la compactación de cada individuo. Además, se hacen observaciones de aves y las especies que se alimentan de la palma de cera y se indican todas las observaciones dentro de la tabla. Divulgación de los avances del proyecto de investigación durante la ejecución. La primera socialización fue realizada en el municipio de Santa Rosa de Osos, dirigida a la comunidad general con el fin de dar a conocer el proyecto y su finalidad. La segunda socialización se llevó a cabo en la UPB, Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín, en el marco teórico del encuentro Red Colsi, con el fin de dar a conocer el semillero y los avances en este. La tercera socialización se realizó con un recorrido por las veredas El Roble, Renacero, Yorrico, San José de la Humada, San Isidro, San Pablo y la zona urbana del municipio de Santa Rosa de Osos, con el objetivo de dar a conocer la importancia de la palma de cera, Ceroxylon quinduense, a nivel general, y identificar con la comunidad vecina al proyecto y al municipio actividades antrópicas que afectaran la regeneración y la sobrevivencia de la palma de cera. Y la cuarta y última socialización se realizó en la zona de investigación con representantes de Corantioquia, la Mesa Ambiental, estudiantes del SENA y funcionarios de la UMAT, los representantes e integrantes del Semillero de Investigación y la Fundación Universitaria Católica del Norte. En esta socialización se dio a conocer los monitoreos que se realizan cada 15 días y se realizó el recorrido por las poblaciones estudiadas, dándose a conocer el estudio de una forma más directa. Nuestra investigación podemos concluir que el antecedente histórico del territorio es ganadero y esto nos indica que los rastrojos bajos son recientes, así como algunos bosques de ellos están experimentando un proceso de recuperación ambiental. La otra porción aún mantiene esa tradición en cuanto a la utilización del terreno. Todas estas acciones humanas en este tipo de ecosistemas andinos afectan fuertemente la regeneración y por consiguiente el estado de las especies ambientales en el caso de la palma de cera.